En este apartado revisaremos la entrevista y escucha especializada a niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual. En la teoría se presentan 4 elementos. 1. Marco jurídico penal de evaluación pericial del testimonio de víctimas de abusos sexuales. 2. Marco epistemológico en la evaluación pericial del testimonio de víctimas de abusos sexuales. 3. Aspecto fenomenológico en la evaluación pericial del testimonio de víctimas de abusos sexuales. 4. Protocolo ecuatoriano de entrevista forense mediante escucha especializada para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. En el elemento número 1, según Merino en el 2015, el artículo 25 del Código Orgánico Integral Penal, tipicidad, la descripción de una conducta prohibida prevista en la norma penal vigente. El artículo 29 del COIP, antijuricidad, se le define como aquel desvalor o desaprobación que posee un hecho dañoso o acto típico que es contrario a las normas del derecho general. Artículo 442 del COIP, Fiscalía. La Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. Artículo 443. Atribuciones de la Fiscalía. Garantizar fiscales especializados en delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Artículo 463 del COIP. Obtención de muestras. No se podrá realizar pruebas de carácter biológico si se teme menoscabo en la salud y dignidad de la persona objeto de examen. Artículo 465. Exámenes médicos y corporales. Podrán efectuarse exámenes médicos para constatar circunstancias relevantes para la investigación. En el elemento número 2, tenemos el análisis de credibilidad de testimonio, que se pretende establecer en el grado de credibilidad en respecto a los hechos que se investigan, y no de la credibilidad general de esta persona o de su capacidad de enjuiciar críticamente la realidad. En este apartado se pueden observar algunas variables, tales como el vínculo, el tipo de delito, la frecuencia de victimización sexual, la percepción de daño y la forma de la desvelación. Con respecto al análisis de resultados, ver si los datos obtenidos entre las distintas pruebas son coherentes, así como la información adicional de que se dispone. Comprobar si se cumple la hipótesis refiere a una valoración. Con respecto al análisis de resultados, ver si los datos obtenidos entre las distintas pruebas son coherentes, así como la información adicional de que se dispone. Comprobar si se cumple la hipótesis refiere a una valoración de la credibilidad de testimonio. Las variables presentadas en este apartado son la entrevista, versión de cómo ocurrieron los hechos, fuentes de información, historia biopsicosocial, y la revisión del expediente, cotejar datos obtenidos, revisar si existe alguna congruencia entre los datos y relación con los hechos que se investigan. El elemento número 3. Tenemos los efectos de los delitos sexuales en las víctimas. Las agresiones sexuales tienen una fuerza desestabilizadora en quienes las vivencian y antecedentes generales para la caracterización del fenómeno. Los delitos sexuales afectan a las víctimas de todos los tramos etarios, con un porcentaje altamente significativo en el caso de los niños, niñas. Otros de los aspectos importantes son la develación, por ejemplo la premeditada y espontánea, la cual se trata de las decisiones intencionadas de dar cuenta de los hechos abusivos. Asimismo, la dinámica abusiva. Sobre el 80% de los casos, el agresor forma parte del contexto relacional inmediato del niño. Retractación. La retractación es la negación total o parcial que hace la víctima sobre la ocurrencia de una agresión sexual en su contra. Y finalmente, la cifra negra. Existe una mayor cifra negra para los delitos sexuales que para los de otra naturaleza. Aún más cuando el delito es cometido por un familiar o persona cercana al vínculo. Para terminar, tenemos la estructura de la entrevista forense. El protocolo de la entrevista se desarrolla en 2 etapas. La primera es introductoria, destinada al establecimiento de empatía entre el entrevistado y el entrevistador. Incluye el compartir de los principios generales de la entrevista y el conocimiento del contexto en que vive el niño, niña y adolescente. En la primera etapa se construye la base para la conversación forense. Por medio de ella, el niño, niña o adolescente aprende respecto de la práctica del proceso de entrevista forense y el entrevistador se prepara para adaptarse a las especificaciones. La segunda etapa es el momento de la entrevista en la que se busca conversar sobre los posibles hechos. Se considera la parte principal de la entrevista. Parte 2.
Detallar los elementos de la unidad en el estudio de la causa penal asignada. Según la OMS, la libertad sexual viene limitada por la edad de consentimiento. La violación de esta libertad es considerada un delito. Según el informe pericial, se evidencia que se dio un inicio precoz de la actividad sexual y en desinformación, ya que no existió una adecuada orientación por parte de la familia. La Constitución, en el artículo 35, menciona que el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Estas leyes buscan proteger prioritariamente la integridad e identidad sexual, ya que un adolescente de 13 años 11 meses no tiene la madurez física y mental para decidir sobre su sexualidad. La investigación criminal es la aplicación de recursos y procedimientos para conocer la existencia de un delito. En este caso se orienta hacia la parte específica relacionada con el acto criminal que se detalla a continuación. Violación es el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril u objetos por vía oral, anal o vaginal. Se sancionará con el máximo de la pena cuando la víctima sea menor de 14 años y el agresor es una persona del entorno íntimo de la familia. Por lo tanto, actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. La presunta víctima da un testimonio anticipado acusando a su cuñado de haber abusado sexualmente de ella y posteriormente niega lo dicho, retractándose y cambiando el testimonio al decir que Antonio Ante había sido la persona con quien había mantenido relaciones sexuales. Se puede observar que no hay evidencia de la presentación mutua del entrevistador y del entrevistado, más bien solo del entrevistado. Existe un control de las señales verbales que pueden afectar la capacidad de participar en la entrevista. Además, se conoce el impacto de las experiencias traumáticas en su desarrollo, en este caso, su situación de vulnerabilidad. Se puede evidenciar que se realizó una adecuada construcción de rapport y que se basó en la práctica narrativa al momento de la toma de los testimonios anticipados y de los próximos, y en todos los casos sobre los diálogos relacionados con la familia, la relación con sus miembros y cómo éste influyó en el contexto. Se evidencia en los informes que sí se realizó una adecuada transición y que se efectuaron preguntas de seguimiento y sobre los hechos que se investigan, y las distintas técnicas para clarificación durante la indagación y recolección de información. Tenemos el informe psicológico pericial y el protocolo de peritaje entorno social. El informe psicológico pericial permite concluir que el adolescente de 14 años de edad, quien fue la víctima, ha cumplido de forma normal sus procesos de desarrollo. No obstante, desde temprana edad se refiere con características en su personalidad de agresividad. El relato del adolescente ha variado dentro del proceso y sumado a la información obtenida dentro de la entrevista, la víctima refiere distintas versiones a diferentes personas, por lo cual no es creíble. En cuanto al protocolo de peritaje entorno social, da a conocer las implicaciones sociales y familiares existentes en el mismo, es decir, afectaciones existentes tanto para la víctima como para los familiares y las personas que de una u otra manera brindan cualquier tipo de apoyo. Es así como los informes analizados aportan con datos relevantes en lo que respecta a la presunta situación experimentada por la víctima y cómo estos factores han ido desencadenando afectaciones en su esfera individual, familiar y social. ¿Cómo influye la información colateral en la pericia psicológica? Valverde 2015 afirma que la evaluación psicológica involucra la integración de la información obtenida, no solamente de los protocolos de las pruebas, sino también de las respuestas a la entrevista, la observación conductual, los reportes de información colateral y documentos históricos sobre el evaluado. ¿Por qué es importante utilizar la información colateral en un informe psicológico pericial? El uso de la información colateral permite al evaluador comprobar la consistencia de los síntomas y contradicciones en el autoinforme del examinado, revisar varios registros y obtener varios puntos de vista. Es importante disponer de los datos suficientes para evaluar la veracidad de los supuestos síntomas y o déficits.
Las entrevistas colaterales se hacen a personas que manejan información de las personas evaluadas con un criterio propio. Las informaciones así obtenidas sirven para contrarrestar la información suministrada por el evaluado. Igualmente, el perito puede considerar necesario aquí realizar una consulta interdisciplinaria con otros profesionales. Objetivos de la información colateral. Muñoz, 2009. Entre los objetivos tenemos ayudar a evaluar la fidelidad de la información aportada por las personas evaluadas durante la entrevista, ayudar a determinar si el estilo interactivo mostrado por las personas evaluadas durante la entrevista es una muestra representativa de su forma de comportarse habitualmente y proporcionar información fundamental para ponderar algunos factores de riesgo y protección. En la evaluación psicológica, forenses cuentan con una serie de herramientas para cumplir con los propósitos de diagnóstico y tratamiento de trastornos psicológicos. Probablemente el más importante de estos métodos sea la entrevista clínica, en la cual consiste en un diálogo entre el paciente y el terapeuta. Además, se necesita información adicional que permita corroborar el diagnóstico, tal como la obtenida a través de las pruebas psicológicas o fuentes colaterales, expedientes de tratamientos anteriores, información de terceros, etc. Estos pueden ser muy útiles para producir una imagen clínica del paciente. Por lo tanto, debido a la complejidad y multicausalidad propia de evaluación, se necesita una revisión de información colateral para realizar un pronóstico veraz. Diagnóstico, conclusiones y recomendaciones. Con los documentos analizados anteriormente, hemos determinado que la paciente procede de una familia disfuncional debido a la pobreza y hacinamiento donde vive, presenta comportamientos agresivos, es víctima del maltrato y castigo por la desobediencia. Con los puntos mencionados anteriormente, se puede decir que la víctima proviene de un hogar disfuncional, en donde existe poca preocupación por la educación, poca comunicación, no tienen referencias positivas ni interacciones familiares que le permitan orientarse en términos de sexualidad. Es importante mencionar también que el adolescente sí presenta conductas disfuncionales que le perjudican en su desarrollo normal, y es recomendable que esto sea estudiado con mayor profundidad mediante interconsulta psiquiátrica que valore la conducta y se pueda planear un tratamiento adecuado para la menor. Contrastar el uso del contenido de los informes periciales psicológicos como el testimonio oral de los mismos en la sentencia escrita de la causa, uso de la pericia psicológica por fiscalía, abogados y jueces del tribunal. Informe psicológico pericial. Tras la valoración psicológica realizada y lo referido por parte de la madre de la supuesta víctima y los resultados cuantitativos de los instrumentos psicométricos, se llega a la conclusión de que la niña Manuela Sáenz es una niña que ha atravesado los niveles de desarrollo con normalidad, ya que ha cumplido con aquellas etapas para una persona de su edad, principalmente su área cognitiva. Se evidencia que presenta una actividad sexual precoz no acorde a su edad y a nivel conductual presenta comportamientos descritos como agresivos contra sus compañeros y sus familiares, e incluso ha perdido un año escolar. Con respecto al hecho delictivo en relación con el informe y conclusiones señaladas, es necesario comprender que los factores familiares conductuales en gran medida intervienen en la formación conductual de Manuela Sáenz y en su educación sexual. Con respecto a la entrevista, la niña mencionó que ella lo quiso. Sin embargo, desde un punto de vista psicológico, no existe una maduración cognitiva en esta edad, por lo que las decisiones con respecto a su sexualidad no están justificadas. Por ende, la valoración psicológica puede no tener gran participación o relevancia por el hecho de ser menor de edad. Informe pericial del entorno social. Tras la valoración del entorno social, se llega a la conclusión de que la presunta víctima se encuentra en un contexto familiar poco funcional y desorganizado, vive con su madre, sus abuelos y sus 2 hermanos, y el presunto agresor convive de igual manera en el hogar y ayuda a su abuela a vender wipe. La responsable del hogar es la madre, quien no cuenta con un trabajo estable, su vivienda es arrendada. El sector presenta riesgos debido al consumo de droga y delincuencia. Estos factores intervienen en su situación de vulnerabilidad y en el establecimiento sufre de discriminación, lo que no puede ser corroborado por el cierre de la institución debido a un feriado.
La víctima es menor de edad y tras las pruebas médicas recabadas se determinó un hecho de violencia sexual y se continuó con los protocolos y penas para el agresor como dictamina la COIP. Relación de los informes periciales. Según la COIP, artículo 171, violación es violación el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril o por vía oral o anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Quien la comete será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Desde el punto de vista penal, el sujeto es punible con respecto al hecho y la pena que se sujeta a lo establecido en la COIP. Otro punto importante es mencionar las recomendaciones a nivel de tratamiento psicológico y